Y ahí está activada la grabación. Ahí tenemos la cefazolina. Pregunta, ¿cómo se llama el anillo que está a la izquierda y alguien se acuerda de que era isóstero? Ya, entonces, ¿qué carga va a tener ese tetrazol a pH 7? Ya, estas son las preguntas donde hay que pensar un poquito más allá, ¿no es cierto?, de lo que uno ve por encima, pero cuidado, miren, el tetrazol, en este caso sí, esto es un isóstero de ácido carboxílico, es un anillo aromático también, entonces desde ese punto de vista es isóstero de un benceno, de un tiofeno, pero nótese lo siguiente, está conectado sin tener el protón, ningún nitrógeno tiene el protón. Entonces, el anillo va a estar neutro a pH 7, porque no tiene protón. Si lo conectáramos, por ejemplo, del carbono que tiene acá, ahí uno de los nitrógenos tendría el protón y lo perdería a pH 7. Así que mucho cuidado, está conectado de tal manera que va a estar neutro a pH 7. No funciona si está aniónico a pH 7, ¿ya? Tiene que ser el tetrazol, pero neutro. Y ahora vamos al otro lado acá, donde tenemos ahora un tiodiazol con un azufre. Entonces aquí ustedes dirán, eso se parece al tiol, sí, pero no es un simple tiol, es un azufre conectado a un tiodiazol, un anillo aromático completo. Entonces hagamos el procedimiento de ataque. Ya, esto es lo que tiene que quedar bien en la prueba. Errores, ya cuando se muestra el ataque acá, en esta posición, es un distractor fuerte, se los adelanto. Este carbono, que es el que tiene la función ácida, no es atacado, no va a ser atacado, no es un centro electrofílico. Entonces la serina con el OH, se produce el ataque, el par electrónico sube, el par electrónico baja, se transloca, se expulsa y sale un átomo de azufre con carga. ¿Con qué carga sale eso cuando ocurre todo el procedimiento? El enlace hacia afuera, este es el que se rompe, ¿ok? ¿No es cierto? Se rompe este enlace carbono-azufre y aquí nos queda el alqueno exo y el azufre, el azufre va a quedar con carga negativa, ¿ya? Ya, pero ¿qué particularidad tiene? ¿Por qué el azufre está conectado a un sistema aromático electroatractor? Entonces esto no es cualquier sistema aromático, es un anillo aromático electroatractor, para que estabilice la carga negativa del azufre por fuerte resonancia. Entonces, veamos el fragmento que quedó abajo y que tapé intencionalmente. Ahí está. Así es expulsado, pero ahora el átomo de azufre estabiliza fuertemente su carga en el anillo, porque el anillo es un fuerte electroatractor, dado que tiene 2 nitrógenos pi dentro de la estructura. 2 nitrógenos con enlace doble son nitrógenos pi, así se llaman, y son fuertes electroatractores, así que la carga se va a estabilizar súper bien. Y esto sí que ha resultado ser exitoso, no ha sido un tiol solo, como mencionamos en el módulo anterior. Ya el azufre conectado a un anillo electroatractor sí, pero como tiol solo no, ¿ok? Entonces, azufre negativo, carga deslocalizada en el sistema. Ya, entonces, este sistema tampoco va a ser destruido por beta-lactamasas. Entonces, cefazolina dice que tiene el mismo espectro que cefalotina, pero tiene mayor resistencia a beta-lactamasas, estafilocócicas. Mayor resistencia a beta-lactamasas significa que es menos susceptible a ser degradado. Dice la concentración inhibitoria mínima, eso significa SIM. Este SIM lo van a ver mucho en los papers, solamente que escrito como MIC, está en inglés, ¿ok? Entonces, como está en inglés, es concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima dice que es de 0,1 a 1 microgramo por ml. O sea, es una concentración inhibitoria que es relativamente alta. Este rango es relativamente alto. Hay antibióticos que son mucho mejores que esto. Ya 0,1 a 1 microgramo por ml. Ok, entonces el grupo saliente estabiliza muy bien la carga por resonancia. Ahí está. Cefazolina. Maximicemos. Neumonías, infecciones urinarias, infecciones graves como septicemias y en cirugía sin infección, pero para prevenir infecciones postoperatorias. O sea, la persona que fue operada igual le administran antibióticos para prevenir, ¿no es cierto?, que alguna posible bacteria haya ingresado al cuerpo humano. Perfecto, ya. Segunda generación.
Uno de los cambios relevantes cuando se habla de avanzar en generaciones es que ahora reemplazamos el protón de la posición 7 por un grupo metoxi. No es el único cambio posible, pero es un cambio bastante eficaz. Entonces tenemos ahora un grupo metoxi, específicamente en la posición 7, dice ahí, 7-alfa metoxi, que es beneficioso para la actividad. Cefamicina C es un representante de esta familia y ha sido el primero en ser aislado de una fuente bacteriana de un tipo de Streptomyces. Dice que tiene un espectro de acción mayor que las cefalosporinas de primera generación y eso se debe a la mayor resistencia a beta-lactamasa. ¿Por qué ese grupo metoxi, que está como mirando hacia allá, hacia un lado que nada que ver, otorga resistencia frente a beta-lactamasa? Ya ahí tenemos cefoxitina en particular, entonces ese es uno real, cefoxitina. Si el metoxi como que va hacia afuera, hacia atrás, lejos, impedimento estérico, porque en realidad no está hacia afuera. Cuando esto ustedes lo vean en 3D, en 3 dimensiones, ese grupo metoxi está al lado del carbono carbonílico ejerciendo un impedimento estérico. ¿Ok? Entonces, ese impedimento estérico le otorga resistencia frente a beta-lactamasa. Segunda observación de cefoxitina, ¿cómo se llama este grupo que tenemos acá? Que es un grupo que también va a tener que ser expulsado. Y preguntas, ¿va a ser sensible a la acción de una estearasa plasmática? Porque tiene como cara de éster. Sí. Ya, pero el grupo amino que está ahí, de hecho, no sé si lo que tenemos aquí abajo, este grupo amino, hay una flechita, dice mayor estabilidad metabólica debido al grupo uretano. Ya, pero miren, ¿por qué es más resistente que un éster común y corriente? Dijimos que el grupo ideal era un éster, pero no se puede tener. Este se parece a un éster, pero es mucho más duro, más difícil de ser hidrolizado. ¿Por qué? La hidrólisis ocurriría en ese punto. Si esto fuera un éster común, se hidrolizaría ahí fácilmente por estearasas. ¿Qué cosa hace que no sea hidrolizado fácilmente? El nitrógeno, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? ¿De qué manera ese nitrógeno? A ver, la hidrólisis, las estearasas lo que hacen es atacar al carbono particularmente. Bueno, el carbono pierde electrofilia porque recibe un aporte electrónico muy fuerte del grupo amino terminal. Entonces tenemos una resonancia tan fuerte que en realidad este carbono no se comporta como un carbono carbonílico de éster, se comporta como si fuera un carbono de alqueno. Por eso que no es fácilmente hidrolizable. Así que la estrategia de reemplazar el éster por una función carbamato, finalmente todo este es el nombre del sistema entero, hace que sea mucho más resistente. Ya, entonces ahí tenemos dos cambios estructurales importantes. Ya, vamos entonces avanzando, vamos a la siguiente, otra modificación posible. ¿Qué pasa si en vez de tener el grupo, vamos a maximizar, metoxi, reemplazamos el grupo metoxi de la posición 7 por un grupo voluminoso en la cadena? Ya, la función que tenemos ahí dice grupo metoxi-imino, está en inglés, grupo metoxi-imino, es una función polar electroatractora fuerte conectada a un anillo de furano, en este caso cefuroxima. El nombre cefuroxima proviene de furano, furoxima viene de furano, un anillo aromático, y lo novedoso ahora es que tenemos acá una función electroatractora fuerte como lo es un grupo metoxi-imino. Imina es el nitrógeno con un enlace doble. A ver. Entonces, solo sería imina si tenemos el nitrógeno con el enlace doble. Y tendría acá un protón, pero una imina sola es muy inestable químicamente. Esta imina, conectada a un metoxi, se estabiliza, puede existir como tal. El grupo metoxi-imino otorga un impedimento estérico en las cercanías del grupo carbonilo. Y el anillo de furano, por otra parte, incrementa la electrofilia del sistema. Entonces, tener un furano allá es similar a tener un tetrazol. O sea, son anillos, este es un anillo electroatractor. En un ejemplo reciente vimos un tetrazol, ahora vemos un furano. O sea, en términos generales, anillos que incrementen la electrofilia
son favorables para la actividad. De hecho, si recuerdan ya química orgánica 1, cuando se estudiaba resonancia, de la serie de furano, pirrol y tiofeno, el menos aromático es furano. Y si es el menos aromático, es el más electrofílico. Se comporta como un oxígeno electroatractor fuerte. Bueno, ese grupo, ya dice ahí, generó un gran avance, lo hizo bastante resistente a beta-lactamasas, y a diferencia de cefoxitina, presenta actividad contra cocos, dice ahí, streptococos, y en menor grado contra estafilococos. Una cuestión nada más de agrupación. Esos nombres, streptococos, viene de que forman unas cadenas, como podemos ver ahí, van las bacterias dividiéndose y formando ese tipo de agregado. Ese tiene tinción de grama ahí, se ve que adquirió color azul. Y el de acá de la derecha, al otro lado, esos serían estafilococos, que son como racimos de uva, ¿okay? Una agrupación más irregular versus cadenas que van creciendo. Entonces el problema, todos tenemos bacterias en la piel. No hay ningún ser humano aséptico que no posea bacterias ni virus ni hongo en su cuerpo. El problema es cuando ellos comienzan a ganar la batalla del equilibrio, cuando se reproducen más allá del equilibrio que podemos tolerar. Entonces muchas enfermedades son por esta pérdida del equilibrio. De hecho, busquen, en nuestro cuerpo humano tenemos más bacterias, hongos y virus que células normales. Es un delicado equilibrio. Muchas enfermedades son cuando se rompe ese equilibrio, ya sea por un virus, una bacteria o un hongo. Entonces, vamos acá, ahora pegamos el salto a tercera generación y ahora se incrementó brutalmente el volumen en el grupo metoximino. Entonces, esto sigue siendo un grupo metoximino, permítanme maximizar un poquito más la estructura, ahí está, sigue siendo un grupo metoxiimino, pero tenemos además una función ácida adicional. Saquemos la estructura. Perdón, ahí sí. Dice que este reemplazo incrementa la afinidad por transpeptidasa. Bueno, ahí se refiere al anillo, al aminotiazol. ¿Ya? Lo único que estamos haciendo con este otro grupo voluminoso con carga negativa, se va a ionizar, por cierto, ¿ya? Es incrementar más el volumen que tener el simple grupo metoxi. Pregunta, ¿dará lo mismo la estereoquímica de la imina? ¿Qué tipo de estereoquímica pueden tener las iminas? No, bueno, en el anterior teníamos un simple metoxi, no dijimos nada, pero ahora es lo mismo, solo que con un grupo más grande. Entonces ahí está septacidima. Pensemos solo en la imina, ¿ya? En el ejemplo anterior, acá era oxígeno metil, ¿no es cierto? Metoximino. Ahora es oxígeno alquil, grupo voluminoso y además una función iónica extra. Ionizable. Pero ¿dará lo mismo la estereoquímica? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tipo de estereoquímica pueden tener las iminas? Cuidado, no son quirales, no son R ni S. Pero el otro tipo de estereoquímica, perfecto. ZY, muy bien. Porque el par electrónico que sobra en el nitrógeno no se puede mover libremente. Entonces está para un lado ahí. Aquí tenemos en particular una estereoquímica, si nosotros lo vemos, ya el oxígeno es el de mayor prioridad, más que el par electrónico, y acá tengo carbono y carbono. Pero acá tengo nitrógeno y en cambio acá tengo oxígeno. Oxígeno tiene mayor peso atómico, entonces sería una estereoquímica de tipo E. Esta sería una imina de tipo E. Ya E de configuración estereoespacial, no de electrófilo, ¿ok? No es Z, en otras palabras. Entonces, no da lo mismo la estereoquímica. Si este grupo estuviese para el otro lado, o sea, mirando hacia la derecha, la actividad no es la misma. Así que no olvidar eso, ya las iminas tienen estereoquímica E o Z. Y la presencia de este anillo, aquí se dio en el clavo con el anillo. Miren, ya hemos probado bencenos, tiofenos. Sí, ¿tienen duda? Tal vez me puedo haber equivocado. Revisémoslo de nuevo. El oxígeno. La E es como el trans que veíamos en los ciclos, ¿no es cierto? Sí, 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 así es. Claro, no es casualidad que esté de esta manera. Perdón, ahora, yendo al tema del anillo, dijimos que podíamos haber probado acá bencenos, ¿ok?
Y el que le sigue, de todos los anillos que hemos visto, ¿cuál es el más cercano a benceno electrónicamente? Tiofeno, muy bien. Entonces, benceno y tiofeno son los más cercanos. Y ahora, escapándonos con los más electrofílicos, probamos tetrazol, furano y ahora esto. Ya, este anillo es de los que mejores ha resultado. Amino-tiazol. El amino está fuera del anillo, un amino, ¿ok? Tiazol. Entonces, este sistema, con ese amino en particular, amino-tiazol, ha resultado bastante bien. Incluso amino-tiodiazol. Entonces, este es amino-tiazol, tiene un azufre y un nitrógeno, pero también ha funcionado muy bien, o sea, dentro de los mejores, el amino-tiodiazol, con otro nitrógeno extra acá dentro del anillo. Entonces, ahí tenemos como el orden ya hacia el incremento en la actividad. Y esto ha hecho que tenga una muy buena penetrancia hacia bacterias de tipo gram negativo. Como un simple anillo puede ayudar a que eso llegue mejor a la bacteria gram negativa, muy probablemente por efectos de tipo electrónico. Recuerden que la tasa de movilidad de un fármaco depende de la superficie polar topológica, lo que se llama TPSA. Eso se estudia ya en QSAR, ya es un descriptor para QSAR. Y si algo vieron, tal vez dejaban en el olvido ese video, bueno, ok, la superficie polar de un fármaco es importante, ¿ya? Y ese anillo incrementa la superficie polar topológica del fármaco. Y hay un cierto límite, la superficie polar de un fármaco no puede ser mayor a 140 angstrom al cuadrado. Si un fármaco tiene una superficie polar topológica mayor a 140, su farmacocinética empeora drásticamente, se vuelve menos absorbible por el intestino y también vamos a tener un decrecimiento de penetrancia en la bacteria. Y finalmente, como grupo saliente de la estructura, tenemos un piridonio que va a ser expulsado como piridina. Entonces, no lo olviden, este va a salir así, neutro, recupera el par electrónico completamente. ¿Qué pasaría si la piridina lo reemplazamos por piperidina? Marquémoslo acá mismo como ejercicio de aplicación. Ya son estas cosas que después cuando estén repasando no las olviden. Dije, ¿qué pasa si reemplazamos esto por piperidina? O sea, así. Ahí estaría la estructura de la piperidina. Ya porque deja de ser aromático. ¿Va a ser un buen grupo saliente? No, porque saldría como nitrógeno anión. ¿Okay? Así que no funciona bien. Y si fuera una morfolina, tampoco. Si, por ejemplo, una morfolina, la única diferencia es que acá tendría un átomo de oxígeno en ese extremo. Eso no afectaría en nada. Claro, es atractor por efecto inductivo, pero eso no es lo suficiente para estabilizar una carga que va a quedar solo en el átomo de nitrógeno. Como sí podría estabilizar un poco mejor por resonancia, solo si es que aquí hubiesen dobles enlaces conjugados a un carbonilo, o sea, una estructura de este tipo. Justo ahí se me borró el... Miren, si tuviésemos la posibilidad de tener una estructura de este tipo, enlace doble y acá un carbonilo, eso tal vez sería un poco mejor. Porque la carga negativa, ¿qué pasaría después? Hacia un lado o hacia el otro, iría por resonancia hacia el oxígeno carbonílico. ¿Ok? Bueno, pero en todo caso no es de los anillos más extraños que vamos a ver. Nos queda solamente una generación para terminar de ver estos sistemas. Un segundo. Ahí sí. Ya, y finalmente, ¿qué me pueden decir? Perdón, volvamos ahora a la estructura original. Ahí estaba. ¿Qué me pueden decir del estado de ionización de este compuesto a pH 7? Ya, ¿por qué negativo? ¿Cuál es la función que está aportando para que quede negativo? Ya, bueno, sería alcoxi ahora porque ya no es un simple metoxi, ¿ya? Pero sí, entiendo, aquí está la función que va a adquirir carga negativa, ese va a estar negativo a pH fisiológico. Ojo que el grupo aminotiazol es 100% neutro
porque el par electrónico del nitrógeno está en resonancia en el anillo aromático. Ya ahí el nitrógeno pi sp2 tampoco es protonable, ese del anillo aromático no se protona. Así que ojo con esto, esta función no es protonable, está en resonancia con el anillo. Ya, así que la carga neta es negativa porque este es negativo, este es positivo, la sumatoria total da negativa, así que esto no es un Sweeter-John, no lo vayan a confundir, ¿ok? No es un Sweeter-John. Seguiría siendo activo si, por ejemplo, en la posición 7 yo pusiera un grupo metoxi. Ya, este mismo compuesto, pequeñas modificaciones, miren. Si acá esto fuera O-metil, ¿seguiría siendo activo? Sí, ¿no es cierto? Esa es una modificación bastante razonable. O por ejemplo, si en vez del azufre, ahí hubiese un oxígeno. También, ¿ya se fijan? Entonces ahí sin temor, eso no va a afectar el farmacóforo, por lo tanto sí habría actividad con ese tipo de pequeños cambios. Ok, ya, vamos entonces, ahí dice que se ocupa para infecciones como es de tercera generación. Eso no es algo que una persona consuma para cualquier tipo de infección menor, una amigdalitis menor, no va a ser para eso. Son para infecciones graves, neumonías graves, meningitis, infecciones del tracto urinario complicadas, infecciones de tejidos blandos intraabdominales, incluso de huesos. Bueno, esto, ya cuando hablamos de infecciones de los huesos, son útiles cuando tienen un... ¿Qué parámetro físico-químico tiene que tener una molécula para que llegue a los huesos? Porque el hueso, el problema que tiene, y conozco casos de personas que han tenido infecciones a los huesos, es sorprendente, como una fractura o de alguna forma una bacteria que logra entrar y llega a la médula y se empieza a reproducir y empieza a pudrir el hueso y esa persona se da cuenta cuando se le quebró la pierna. Bueno, entonces, para que un fármaco llegue al hueso, ¿qué parámetro farmacocinético en particular tiene que ser alto? El hueso, recuerden, tiene poca irrigación, entonces dentro de los parámetros, ¿perdón? Muy bien, el volumen de distribución. Un elevado volumen de distribución. Moléculas con elevado volumen de distribución hay garantía de que puedan perfundir adecuadamente hacia tejido óseo. Dentro de los antibióticos, para que no lo olviden aquí, como lo tenemos en contexto, que también sirven para los huesos, están dentro de los antibióticos con amplio volumen de distribución las quinolonas, que vamos a ver un poco más adelante. Es un tópico más acotado, son moléculas más simples, son sintéticas y se caracterizan porque tienen un tremendo volumen de distribución, porque por lo general están halogenadas con átomos de flúor y eso las hace súper lipofílicas. Ok, se administra, dice ahí, por vía intravenosa o por vía intramuscular profunda. Ya. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado viendo. Dice ahí, alta afinidad por bacterias gram negativas, la presencia del grupo aminotiazol. Un grupo voluminoso, aquí está el más pequeño. Está el grupo, ¿no es cierto?, alcoximino, ¿ya? Estabilidad frente a beta-lactamasas. Y finalmente, ¿no es cierto?, el grupo acá en R2 afecta el comportamiento farmacocinético, o sea, qué tan rápido se libere esto, va a generar, ¿no es cierto?, el ataque ya va a ser atacado más rápidamente por la transpeptidasa y además puedo modular eso ahí colocando grupos más o menos lipofílicos para afectar la farmacocinética. Miren, aquí hay un pequeño error en esta imagen, no sé si alguien lo detecta, un poco sutil. En base a lo que hemos estado hablando recién, hicimos una aclaración hace poco de un grupo funcional en particular. Que hay un pequeño... O sea, más que un error, este no es el estereoisómero más activo. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Está invertido, muy bien. Como la función está para abajo, aquí este oxígeno está mirando a la otra posición. Ya recuerden, esto no es rotable porque este enlace no es rotable. Así que este no va a tener la misma actividad que se está mirando para el otro lado. Va a ser menos activo. Ya, vamos ahora acá a las de tercera generación listadas por tabla con distintos grupos en la posición R2. Entonces ahora nos vamos a fijar en R2, el grupo saliente, una vez que la molécula es atacada. Y vamos a hacer algunas preguntas acá. A ver, por ejemplo, pregunta, ¿todos una vez que son expulsados van a tener carga neta negativa?
Acá donde dice ya R2, significa que están conectados con este enlace, o sea, este es el punto de corte acá, ¿ok? Ahí está conectado a la estructura cíclica. Entonces, la pregunta es, todo esto ya que son de tercera generación, cuando sean expulsados, ¿todos van a tener carga neta negativa? Ya, perfecto. Entonces, en el primer caso, que era donde tal vez pudieron haberla dudado, esto es un tetrazol, ¿ok? Está conectado por carbono y miren, está metilado. Si no estuviese metilado, tendría carga neta negativa doble, porque además se ionizaría el tetrazol. ¿Qué pasa con esto? Un éster, ¿ok? Recuerden, ¿cómo es la pérdida? La pérdida del fragmento es así. Ya, el doble enlace venía desde allá para formar aquí un doble enlace y esto se rompe sobre el átomo. Entonces, vamos a tener la carga negativa, hidruro, ¿ok? Negativo, carga negativa y carga negativa. En particular, el último aquí abajo, ¿qué me pueden decir de este fragmento acá? ¿Qué carga neta va a tener en total? -2, porque hay otro ácido carboxílico. Muy bien, en la estructura que también se va a ionizar. Entonces, este es bien particular, uno con carga -2. Entonces, ¿cuál va a ser expulsado más rápido? ¿Ok? De todos estos. Bueno, el que estabilice mejor la carga negativa. ¿Cuál es uno de los que mejor estabiliza la carga negativa de todos estos que están acá? A ver, el éster tiene una resonancia, ¿ok? Entiendo el punto, esto va a quedar negativo, y luego va a tener una resonancia y se acabó. Contra más resonancias, estabiliza mejor la carga negativa. ¿Con eso qué podemos modular? La farmacocinética, el tiempo, ¿ok? Contra más rápido estabilice, contra más resonancia, más rápido va a ser atacado y el grupo abandonante puede salir más expeditamente. En el primer caso, la carga negativa queda en un azufre, pero luego este tetrazol que está acá es un electroatractor fuerte, entonces el anión se estabiliza con muchas resonancias dentro del sistema. Entonces este va a ser uno de los mejores. ¿Dónde hay otro anillo parecido? Ya, perfecto, en la ceftriaxona, muy bien. Acá también, porque la carga negativa va a venir al ciclo y se estabiliza en el amino, del amino al carbonilo. ¿Okay? Y tenemos bastantes formas resonantes por ese lado. Pero el último tiene un inconveniente y es que a pesar de que tiene resonancia, la otra carga negativa frena dicha estabilización y eso afecta el tiempo de acción del fármaco. ¿Y cuál era el peor de todos? ¿Se acuerdan? El hidruro, ¿cierto? Ese simple H- que debería salir de ahí. Ya, hidruro. Pero ahí hay un error, pues está mal dibujado eso. Ojo, a ver, miren, rectifiquemos. Pregunta, ¿el hidruro, este H, está directamente conectado ahí? O sea, acá, claro, según la imagen, perfecto, debería ser un grupo metil, así que por favor rectifiquen. Cuando estén estudiando, recuerden esto era un CH3. De hecho, no existe ninguna cefalosporina que tenga nada ahí. Recuérdense para la prueba. Si aquí hay un H directo, ese compuesto no existe. Y de hecho, sería pésimo porque no tendría grupo saliente. ¿No es cierto? Sería un hidrógeno y el doble enlace para dónde iría, no tendría el doble enlace para dónde ir. ¿Ya? Entonces no va a ser. ¿Ya? Así que lo que sí, ya podríamos decir, si usted quisiera diseñar algo nuevo, experimental, que no se haya probado nunca, forzando la presencia de un hidrógeno, mire, una pregunta de aplicación. Si tuviésemos que forzar la presencia de un hidrógeno en esta posición, dicho hidrógeno, dicho hidruro, no va a salir de la estructura, no hay cómo mover algo hacia esa posición, ya, porque usted no puede recibir un enlace doble hacia un hidrógeno, ¿no es cierto? No puede hacer un enlace doble. Entonces, ¿qué pasa si este enlace quisiera migrar a otra posición? Tendría que ir para acá arriba. Entonces, si el enlace fuera, por ejemplo, hacia acá arriba, bueno, si eso ocurriera ahí, este carbono tendría que expulsar algo para que no quede con octeto expandido. ¿Expulsar qué cosa? Algo voluminoso, por ejemplo, un átomo de yodo, un átomo capaz de tolerar bien una carga negativa.
un átomo que pueda salir de la estructura. ¿Okay? Un átomo aniónico que estabilice bien la carga o cualquiera de estos otros sistemas que hemos visto acá, pero eso no se ha ensayado. Así que ahí tienen tema de tesis, ¿ya? Ya para probar algo completamente diferente en esa posición. Que yo sepa, no se ha ensayado. Y tal vez por factibilidad sintética, tener dos cosas diferentes conectadas acá a un carbono no es fácil. O sea, este carbono va a estar conectado a azufre y a un heteroátomo, entonces tal vez sea más fácil conectarle un anillo, ¿no es cierto? Un grupo, ¿no es cierto?, acá que pueda estabilizar la carga de otra manera. Entonces, pero tenerlo así, un azufre y un yodo a un carbono, eso no es difícil. Cuando uno ve hartas moléculas ya sabe que ese tipo de uniones heteroatómicas a un puro carbono no es tan trivial de obtener químicamente. Así que tal vez esa sea la razón por la cual grupos en esa posición no se han ensayado. Ya, vamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos más estructuras ahora de cuarta generación. Ya, y con esto es con lo que vamos a ir culminando ahora este bloque y cerrar el capítulo. Ahí tenemos los de cuarta generación. Hay dos, ¿ya? ¿Y qué particularidad van a tener esos de cuarta generación? Observen lo siguiente. Miren, vamos a maximizar. Piridonio, amonio, cefpiroma, pi de piridonio, para que lo recuerden, cefpiroma de piridonio, cefepima de pirrolidina, que sería este anillo, también con carga positiva permanente. Y, a ver, alejemos un poco la imagen para ver toda la molécula. ¿Qué carga van a tener cuando están neutros? Cualquiera de estos dos, cefpiroma cuando está conectado acá, el sistema, cefepima cuando está conectado acá. ¿Qué carga neta van a tener los de cuarta generación? Esto va a estar positivo ya y el carboxilato negativo. Entonces la carga neta, ya, neutra, o sea, van a ser suiteriyones. Los de cuarta generación son suiteriyones. Ya la carga neta es 0 y eso favorece la penetrancia a la bacteria, particularmente a bacterias gram negativas. Entonces los de cuarta generación son particularmente eficaces contra bacterias gram negativas. Son suiteriyones, carga neta 0 y con una particular eficacia hacia gram negativos. Muy bien, entonces ahí ya estamos culminando con esta lista. Los otros los pueden revisar ustedes ahí en detalle. Aquí hay una imagen, ahí los de cuarta generación. Entonces ustedes dirán, pero ya es prácticamente lo mismo que los de tercera. Sí, pero son suiteriyones. ¿Ok? Entonces ahí otra vez lo mismo, la misma estructura que los de tercera que estábamos viendo recién, pero van a tener estructura suiteriónica. Aquí hay uno en particular, espérense, que me llama la atención. Por ejemplo, de estos que están acá, ¿cuáles son los de tercera generación y cuáles son los de cuarta? Aquí no tiene nombre. Miren, vean el R, ya como pregunta, a ver, si en la prueba ustedes obviamente se los pueden aprender de memoria si quieren, pero imaginemos que se les olvidan los nombres y ahí en R tienen que escoger entre estas alternativas que están ahí. ¿Cuáles son de tercera y cuáles son de cuarta? Ya, es perfecto. Muy bien, porque estos no generan suiterión. Estos grupos no generan suiterión al estar conectados acá. Entonces, estos de acá son de tercera generación y estos de acá son de cuarta generación. Muy bien. Entonces, fijan, no todo es memoria. Aunque sí, si se quieren aprender la lista, por lo menos yo destaqué algunos que son relevantes de cada familia. Eso no lo olviden. Pero ante una pregunta de aplicación como esta pueden razonar y buscar el suiterión. Ok, lo último que vamos a mencionar de este tipo de compuestos, ahí se mencionan algunas variaciones isostéricas, diversos tipos de anillos dentro de la estructura, que la presencia de un átomo de nitrógeno en particular, ahí tenemos uno más, también es posible. Ya lo había mencionado esto en el pasado, de que podía ser amino tiazolo o amino tiodiazolo, que incrementa la penetrancia a bacterias pseudomónicas en particular. Entonces eso ayuda bastante a bacterias de tipo pseudomónicas. Y para concluir, entonces veamos alguna imagen ahora, con alguna pregunta de aplicación. Dice acá, por ejemplo, quinta generación.
Pero miren, insisto, es básicamente lo mismo, solo que se complejiza un poco más la estructura. Miren, voy a mover esto. Ya, entonces, acá podemos tener el amino, partiendo aquí por esto, ¿ok? Dice, buena actividad contra cepas de Staphylococcus aureus multiresistente o resistente a meticilina. Miren, esta parte de acá, el anillo, es un amino tiodiazol, del cual ya habíamos hablado. O bien, justo donde está el grupo anilino, se le puede conectar una función ácida, dice ahí fosfamilo. O sea, eso es, este X se vería así. Entonces podría este X ser un fósforo con enlace doble hacia oxígeno y luego OH, OH, dice ahí OH2. O sea, tendríamos una función ácida, ya quinta generación, o sea, ya esto está por sobre el tema de Switer-John, ¿ok? Porque pregunta, ¿esto de qué es isóstero? Estos fósforos con OH, ¿de qué son isósteros? De un, o sea, bueno, se parece, ¿no es cierto?, una sulfonamida, muy bien, y por lo tanto va a tener ¿qué carga? A pH 7, esto se va a ionizar, va a tener carga -2, va a ser isóstero de un ácido carboxílico, por ejemplo, esto va a tener carga neta negativa, así que es así, ya estamos viendo que puede ser el amino o el amino con la función ácida. Ya, metabólicamente esto se puede seguir transformando, hay enzimas que pueden cortar, de hecho acá liberar un fosfato y dejar el grupo amino libre, ¿ok? Ese sería un metabolito activo. Ya un metabolito activo sería, por ejemplo, cortar este enlace acá y dejar el grupo amino libre. Pero ¿qué pasa si hay una enzima que cortar acá? Dudo que lo haya, pero imaginemos ya en una pregunta de aplicación que se corta este enlace, se pierde todo este grupo aromático, ¿la actividad va a quedar igual? No, porque este anillo dijimos que es el que aumenta la actividad frente a bacterias gram negativas, entonces su presencia es importante. Bueno, ahora olvidémonos un poco de esta parte, me interesa el fragmento de la derecha. ¿Qué pasa acá? Miren, cuando es un grupo amino, voy a borrar, ya tenemos el registro. Cuando es un grupo amino, eso va a ser neutro, entonces supongamos que acá es simplemente NH2, un grupo neutro, ya. Pregunta, así como está con un grupo amino ahí, ¿esto sigue siendo Switer-John? Perfecto, tengo ahí un anión. Y acá un catión, sí, sigue siendo Switer-John. ¿Cómo va a ser el grupo expulsado? ¿Qué carga va a tener? Perfecto, es ahí la clave. Entonces, eso es lo raro de este grupo que tiene el piridonio al revés. El piridonio está al otro lado, porque cuando esto sea expulsado, miren, el movimiento va a ser de esta manera. Miren, acá se va a cortar de esta forma. Espérense. Aquí voy a chequear algo, sí, porque miren, si uno... Es que claro, porque miren, si hacemos este movimiento, ojo, el azufre no se lleva la carga, se la estaría llevando el anillo. Pero me hace un poco de ruido que un anillo así se lleve la carga negativa encima ahí directamente. Corroborémoslo, ya. Corroborémoslo porque es un poco extraño. Aquí está directo, en este también está directo, acá también está directo, miren qué cosa más extraña. Sí, está directo en todas las imágenes, donde lo estamos buscando, acá también, hasta la Wikipedia lo tiene ahí, lo tiene directo. Este de acá abajo también está directo. A ver, ¿dónde más? ¿Alguna otra página? Esto es de un paper, ya esto de acá es de un paper y está directo ya, así que sí, tiene que ser así. Volvemos al apunte. Ya, me parece bastante particular. Ahora, ¿cuál sería la fuerza motriz para que se lleve la carga negativa? El hecho de tener un catión acá, eso va a traer la carga. Entonces, finalmente la carga neta se estabiliza por resonancia en todo el sistema acá. Y
Y a ver, si es que la movemos de acá, por ejemplo, sobre este otro átomo, va a tener una resonancia un poco extraña, átomo por átomo, pero la carga neta seguiría siendo neutra. Insisto, todavía me hace un poco de ruido que quede un catión acá. Eso no es problema porque es un piridonio, pero que el anión haya sido sobre el carbono, eso me hace un poco de ruido acá. Lo voy a buscar. Entonces, para la siguiente cátedra voy a ver si es que efectivamente tenemos que el fragmento eso no es expulsado de esa forma o si es que hay otro movimiento adicional de expulsión, ¿ok? Una carga en particular que tenga una movilización un poco extraña, lo voy a chequear, ya, porque me hace un poco de ruido ese suiter-ion en particular que va a ser expulsado. ¿Ok? Entonces con esto terminaríamos la cátedra por hoy día.